A comienzos de los años 30, la mayor parte de la población ucraniana vivía en zonas rurales. Eran campesinos que trabajaban la tierra, muchos de ellos en pequeñas explotaciones familiares que dependían de lo que producían para poder sobrevivir. La llegada de las políticas de colectivización del dictador Stalin, esto cambió radicalmente. Las tierras dejaron de pertenecer a los campesinos y se integraron en granjas colectivas controladas directamente por el Estado. En teoría, esto debía hacer la producción más eficiente. En la práctica supuso un enorme caos. La producción se convirtió en un desastre y los campesinos perdieron el control de lo que antes eran sus tierras. Muchos de ellos trataron de resistir este proceso. Esto por el régimen era visto como sabotaje. Y aquí entra otro concepto muy importante. Los kulaks, una etiqueta que el régimen utilizaba para señalar a aquellos campesinos que consideraba acomodados o simplemente eran poco colaborativos. En la práctica, muchas veces bastaba simplemente con oponerse al sistema para ser catalogados como enemigos. Las consecuencias fueron brutales. Deportaciones, confiscaciones y una represión cada vez más grande sobre el mundo rural ucraniano. Pero el punto clave del Holodomor no es la colectivización en sí, sino cómo se aplicaban las requisas de grano. El Estado fijaba cuotas obligatorias que cada aldea debía entregar. Estas cuotas eran irreales y cuando no se cumplían, las brigadas del partido entraban pueblo por pueblo, aldea por aldea, casa por casa, requisando las cosechas. Se llevaban el grano, sí, pero también otros alimentos. En algunos casos también herramientas y animales de granja. Va mucho más allá de lo que históricamente se ha entendido como impuestos agrarios. Por ejemplo, en la Europa medieval tenemos el famoso caso del diezmo, que muchas veces se menciona como esa gran carga para los campesinos, ya que implicaba entregar una parte de tu cosecha a las autoridades o a la iglesia. Pero incluso en estos remotos casos el campesinado conservaba una porción mucho más grande de su trabajo para su propia subsistencia. En el caso de Ucrania, las requisas soviéticas no dejaban margen para la propia supervivencia, incluso cuando esto implicaba dejar a tu familia sin el sustento básico para pasar el invierno. Un salto importante porque cambia completamente la naturaleza del sistema, de un impuesto duro pero compatible con la supervivencia a un mecanismo que podía ser directamente letal, que dejaba a las familias sin reservas para el invierno. Se implementaron aún más medidas de presión. Algunas aldeas eran incluidas en listas negras, lo que significaba aislamiento económico, prohibición de comercio y en la práctica una condena a la inanición. A esto se sumó otra medida igualmente brutal, también clave. Se restringió la movilidad de la población rural. Los campesinos no podían abandonar sus aldeas, no podían abandonar sus pueblos para buscar un lugar donde sobrevivir. Es decir, no solo se quedaban sin alimentos, sino también sin escapatoria. Todo esto provocó que en cuestión de unos pocos meses se crease una de las hambrunas más grandes de la historia. Familias enteras empezaron a pasar hambre y en muchos casos a morir. En el siguiente vídeo veremos cuáles fueron las consecuencias humanas, hasta qué punto el régimen no solo era consciente de esta situación, sino que la provocó.